un importante avance que nos hace ver algunas cosas muy crueles. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la violencia contra las mujeres o de la violencia contra las niñas, vemos una cosa preocupante, que es que hoy acá en Argentina tenemos legislaciones de las más avanzadas. Es uno de los pocos países que condena la forma que condena el femicidio. Es uno de los pocos países que garantiza todos los pasos de protección de la niñez desde los papeles, desde la legislación que está vigente. Y sin embargo, nos encontramos que en la medida que no haya un cambio en la sociedad, la ley ayuda pero no soluciona. De hecho, nosotros estamos bastante avanzados en esta cuestión de que ante un peligro de agresión hacia una mujer, inmediatamente se debería establecer la restricción, incluso a veces se establece igual el agresor lo transpone, lo viola. Quiero decir, si vamos a lo legal, están todos los instrumentos que se necesitan, pero cuando la sociedad no está dispuesta a asumirse en ese camino, en ese derrotero, es muy difícil que esto se solucione. Y cuando algunas veces, sobre todo hablando del abuso sexual infantil, muchas veces decimos, no hay que cambiar las leyes, ya no se necesitan más leyes, con lo que hay es suficiente. Lo que hay que cambiar es la cabeza de los jueces y de algunos sectores de la sociedad, ¿no? Porque aún hoy, y pese a las evidencias, la mayoría de los casos se investiga a la víctima, se investiga a la madre de los chicos abusados, si el abusador fue el padre, o al padre si la abusadora fue la madre. Se minimiza todo el camino que recorre una mujer que sufre violencia de género. Y además algo, yo los que me escucharon otras veces les pido disculpas, yo voy a volver sobre lo mismo porque me parece que es bastante central, que es la cuestión, que es algo de lo cual la sociedad no se hace cargo, que es lo que decía Oscar al principio, y es que violadores, abusadores, femicidas, golpeadores, son todos productos de esta sociedad. Tenemos que, esto tenemos que repensarlo. Cuando fue el caso Ángeles, yo escribí un artículo que se llamaba, si mal no recuerdo, de Ángeles y de Portero, ¿sí? Bueno, lo que yo planteaba en ese momento, porque yo no sé si ustedes se acuerdan que todo el debate que se dio era porque los medios y la gente habían condenado al esposo de la madre, ¿no? Interesante esto del padrastro, porque en realidad no había ningún padrastro, porque el padre estaba vivo, entonces lo que había era el marido de la madre. Sin embargo, no hablaba de padrastro. Se lo había condenado previamente ya este hombre, ¿no? Y aún hoy, pese a que parece que hay evidencias suficientes como para pensar que el asesino de Ángeles fue Angeli, aún hoy hay gente que sigue pensando que no, que le plantaron las pruebas, que lo inventaron para salvar otro tipo de cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de cómo sea la cuestión, esto es una radiografía de lo social. ¿Por qué? Porque en realidad la sociedad determina por portación de cara, por portación de gesto, quiénes son buenos y quiénes no son buenos, ¿no? Y determina quiénes son monstruos y quiénes no son monstruos. El problema, digamos, si el asesino era Opatowski, estábamos todos salvados, porque hablaba mal, decía cosas absolutamente incorrectas,
decía, qué sé yo, decía cosas tales como ¿cómo la van a violar a esta piba si no estaba fuerte? En todo caso, claro, llegó a decir sería un boludo si lo hubieran violado, porque en realidad hay que, si uno va a violar, busca a alguien que esté fuerte. Esto lo decía el tipo, lo decía en cámara, bueno, y decía esto y un montón de barbaridades más, ¿no? Entonces, el tipo se ganó pero perfectamente al lugar donde lo ponía la gente. En cambio, el otro colaboró desde el primer momento con la investigación, era querido por todo el mundo, hacía favores a todo el mundo, fue el que le avisó a la fiscal que existía una cámara de seguridad y fue el que le dijo a la fiscal, mire, esa que está entrando ahí es Ángel. O sea, era un santo. Entonces, si el santo es el asesino, eso quiere decir que cada uno de nosotros podemos ser el asesino. Y acá es donde me parece a mí que se cae la teoría del monstruo. Por eso yo creo que lo peor que podemos aceptar es cuando ocurre una situación de esta naturaleza, decir, bueno, sí, pero fíjate que monstruo, no. La sociedad tiene que hacerse cargo que estos son productos sociales. Una gran deuda que tenemos los que trabajamos en esta temática, psicólogos, psiquiatras, abogados, todos, una gran deuda que tenemos es que todavía no sabemos a ciencia cierta de qué manera se constituye la subjetividad de los abusadores, de los golpeadores, de los violadores. Tenemos algunas premisas, pero no nos hemos puesto seriamente a estudiar. No nos hemos puesto seriamente a estudiar. Primero, por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplito. Nosotros solemos decir que el abuso sexual infantil es perpetrado por individuos que no tienen recuperación, que son individuos que reinciden, pero que además no son recuperables para la sociedad. La verdad que esto fundamentalmente lo decimos de oídos y por especulación, porque en realidad no ha habido, salvo algunas excepciones en algunos lugares de muy corto alcance, no ha habido trabajos específicos con los abusadores. No ha habido ningún tipo de trabajo específico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los abusadores van presos. ¿Sí? Cuando van presos, van presos. Y todavía sigue vigente esta cuestión, pese a que no debería aplicarse en los abusadores, esta cuestión de que salen por buena conducta. ¿Sí? Cuando en realidad, de lo poco que conocemos, de la caracteropatía del abusador, lo poco que conocemos es que sabemos que son campeones de la buena conducta. Es decir, si hay algo que van a poder hacer, si son absolutamente psicopáticos, seductores, ¿sí? Pero no trabajamos en la cuestión de la prevención, por un lado, y de tratar de establecer luego cómo fue que tenemos, insisto, tenemos algunas presunciones, pero las presunciones las deducimos el día después, cuando ya existió el abuso, cuando ya existió el maltrato o cuando ya existió el femicidio. Sí es cierto que hay bastante más trabajo hecho desde los psicólogos en lo que son golpeadores, hombres violentos con las mujeres. En eso se ha hecho un poco más de trabajo, digamos, con críticas, con recelos, con miedos. Algunas instituciones se han puesto a trabajar con los golpeadores, con una dificultad, que es que en general cuando un hombre que ha golpeado a una mujer concurre a un tratamiento psicológico, concurre porque, primero porque es obligado por la justicia, y en segundo lugar porque si hace bien todo su trabajo, puede quedar todo su trabajo terapéutico, ¿no? Puede quedar eximido de prisión. Entonces, en realidad, por lo menos yo en mi práctica, creo que hace 35 años que trabajo como psicólogo,
y me parece que he recibido, creo que 2 casos de hombres que han golpeado a una mujer que uno podría decir que efectivamente tenían algún deseo de trabajar. Con uno específicamente con uno de esos, estoy trabajando hace 8 años, creo que efectivamente vino con todo el deseo de revertir, y en ese caso pudimos construir la historia personal que nos llevó a trabajar en ese tipo de situaciones. Pero en realidad, como un tema de trabajo, que para que uno pueda transmitir a nosotros, todavía estamos bastante atrasados. Esta es una deuda, y es una deuda que a mí me parece que tiene que ver con estas razonables dificultades que tenemos para trabajar con los abusadores por un lado, y por otro lado porque, bueno, como decía antes, tampoco ellos tienen mucho interés de trabajar, salvo que se les ofrezca algo más. Sí sabemos que, porque la reincidencia es tan alta, que sí sabemos que estamos frente a individuos compulsivos, pero acá es donde yo siempre trato de hacer una especie, yo digo, como de preciosismo teórico en este sentido. El psicoanálisis habla de sujetos sujetados, ¿sí? Es decir, aquellos sujetos cuya historia está de alguna manera sujetada, ¿sí? Pero, y en todo caso es el deseo el que va señalando el sendero. Hasta ahí estamos, creo que hasta ahí estamos. Pero que yo siempre planteo que de cualquier manera, si uno lee más profundamente a Freud, en realidad Freud nunca deja de tener en cuenta el libre albedrío. Y hay un concepto freudiano que es absolutamente elemental, que casi no se estudia, pero que es central para este tipo de cosas, que es cuando Freud habla de la elección subjetiva. ¿Qué es la elección subjetiva? Es eso que, según Freud, todos los individuos, menos los psicóticos, decía él, pueden decidir en algún momento si hacen o no hacen esto, y si hacen o no hacen aquello. Es decir, Freud lo empieza a trabajar con una pregunta muy simple que le hace a Dora. Cuando Dora venía y se quejaba con razón, pero bueno, se quejaba. Entonces a en un momento se le ocurre decirle, pero Dora, usted no tiene nada que ver con lo que le está pasando. ¿Qué lugar ocupa esa? Sí, la inversión dialéctica. ¿Cómo? La inversión dialéctica. Ahora yo me pregunto, de todo esto que se plantea, me parece que hay algo que uno no está mirando totalmente, ¿no? ¿Qué lugar ocupa el Estado? Porque en esta constitución del sujeto, que no llega a estar sujetado, porque el Estado le está negando, la educación es lo del mínimo. Vivienda, yo he tenido posibilidad de visitar algunas casas y donde sé que hay una cama matrimonial donde duermen 4 adultos, una cama pequeñita donde duermen 2 adultos y un chico. Entonces puedo decir, ¿qué es lo que está propiciando el Estado? Entonces ahí, no sé, uno personalmente puede pensar, bueno, ¿cuánto de perversión hay en el Estado? Está produciendo aquello que después supuestamente quedamos todos en la nieve, todos y todas, ¿no? Entonces, ¿qué sujeto sujetado produce? En realidad, puedo plantear una cosa, algo que en general yo suelo plantear al final, que es la cuestión, en realidad ya no es muy interesante al final, así abrimos entre todo, ¿no? Pero que es la cuestión de las políticas públicas. Es decir, nuestro trabajo como psicólogos, yo creo, vamos a retomar un cachito lo de Dora, ¿no? Es decir, Freud lo que le plantea a Dora en ese momento es, ella
algo de responsabilidad tiene en lo que Sí. está pasando, que si ella Sí, no piensa en esa responsabilidad, sí, le va a resultar muy difícil recorrer un camino distinto, sí. ¿no? Que esto es el trabajo, que es muy difícil decirlo, pero que es el trabajo que uno necesita hacer también con las mujeres que padecen violencia y con los adultos que han padecido abusos o violencia, ¿no? Que es esta cuestión de trabajar la cosa de la responsabilidad. Pero ¿por qué digo que es muy difícil? Porque cuando uno plantea la responsabilidad, inmediatamente aparece la cuestión de la refutación desde la víctima. Sí. En realidad nadie está diciendo, por lo menos yo, ni se me ocurriría pensar que una mujer es culpable del maltrato que recibe. Cuando nosotros hablamos de responsabilidad, hablamos de otra cosa. No estamos hablando de culpa, estamos hablando de apropiarse del recorrido patológico que llevó a que persista en esta situación. Por supuesto que nosotros decimos que hay víctimas y que hay victimarios y tenemos bastante claro, creo, quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios. Pero si no se trabaja esto otro, si no se trabaja esto, el riesgo es que quede armado el círculo para que ese tipo de situaciones se sigan repitiendo en esta misma persona, ¿no? Entonces, lo que yo digo, y con esto, si les parece, cerramos y abrimos más para charlar entre todos. Lo que yo digo es cierto, nosotros necesitamos revisar nuestra formación, nuestra supervisión, nuestro trabajo personal, necesitamos repensar los dispositivos con los que trabajamos, necesitamos repensarlos. Esta cuestión de Freud cuestionando a Charcot, de Lacan cuestionando a Freud, de Pichon-Rivière haciendo haciendo síntesis y reelaboraciones de todo lo que había sido el psicoanálisis hasta ese momento, en ese maravilloso escrito de 4 páginas que todo el mundo tiene que leer, ¿cómo era? Del psicoanálisis, el psicoanálisis a la psicología social, ¿no? Cuando uno ve a Alfredo cuestionando todo este tipo de cosas también, ¿no? Estamos hablando de cuestionamientos que llevan al crecimiento. Entonces creo que si nosotros tenemos todo ese escenario, tenemos también nosotros que poder tener una lectura crítica, no esperar al próximo Mesías, sino intentar nosotros tener una lectura crítica. La lectura crítica surge de una buena formación, ¿sí? Es decir, la lectura crítica implica poder leer el dispositivo, los fundamentos de ese dispositivo, la forma de aplicar ese dispositivo, y a lo mejor coincidimos y no modificamos nada, pero probablemente llegamos a aquello que Freud decía, porque cuando se habla del diván, por ejemplo, ¿no? Yo leí hace un tiempo que un psicoanalista decía, Freud decidió poner el diván y esconder el cuerpo para que surja el deseo. En realidad Freud nunca dijo eso. Lo que Freud dijo era, yo no soportaba tener la mirada de los demás 8 horas encima mío. Entonces planteé el tema del diván porque me parece que lo liberaba al paciente la mirada hacia mí y a mí me dejaba pensar tranquilo. Esto, palabra más, palabra menos, es lo que dice Freud en los últimos escritos técnicos. Y son las razones por las que él utiliza el diván. Y hace 2 recomendaciones. Por un lado, él dice, ustedes busquen sus propios dispositivos en la medida que garanticen la irrupción de lo inconsciente. Y finalmente dice, y además inventen, y acá está Barbecho, además inventen dispositivos culturales, dispositivos lúdicos, dispositivos sociales con el oro del psicoanálisis. No podrán aplicar probablemente el psicoanálisis, pero sí pueden utilizar el oro.
Punto. Me parece que ahora podemos abrir un poco entre todos. ¿Tan contundente fui? No, son muchas cosas. Algo que me vino a la mente, las últimas cosas dijiste tantas que no de la lectura bíblica en la facultad, ¿no? Cuando en la formación ya te van cerrando de la formación misma, ¿no? Fomentar una lectura crítica abierta, te enseñan a leer los textos como si fuera la Biblia, como si fuera la verdad revelada. Me acuerdo, no sé, me acuerdo un registro de cuando empezando a los 20 estudiaba psicoanálisis Freud I en la facultad, la teoría del falo. Yo decía, pero esto te lo enseñan como si fuera la posta. Digo, esto es una pavada, de hecho, explicado así como me lo explican. Digo, ¿cómo puede ser? Y era la verdad, no podías cuestionar eso, porque ¿no? Lo dijo Freud. Yo me acuerdo, una de las cosas que por ahí, a lo mejor, a mí me tocaron profesores bastante didácticos. Por ejemplo, yo tuve a Leon Ostroff en psicoanalítica, psicoanálisis 1, psicoanálisis 2, Ostroff y Tarasi. Y me acuerdo que Ostroff, una de las cosas que decía era, ustedes no tomen las cosas como verdad revelada, pero tienen que saber Freud de punta a punta y después pueden empezar a cuestionarlo. Porque en realidad el cuestionamiento tiene un riesgo que es la banalización, cuando uno cuestiona sin tener fundamentos para hacerlo. Entonces me parece que es interesante lo que vos decís, pero yo creo que tiene que ver con cuando uno le enseñan a lo mejor demasiado con frases hechas, con esta cosa que está tan de moda, más que transmitir, decir frases que impacten al otro. Y en realidad cuando vos vas aprendiendo, yo digo psicoanálisis, pero yo estudié Gestalt, estudié teoría sistémica, en su momento estudié bioenergía, hice terapia con el cuerpo como paciente y como, digamos, probé todo para ver de qué se trataba, no porque haya que hacerlo, sino porque yo tenía tiempo y ganas, en todo caso, en otros momentos, ¿no? Quiero decir, mi opción por el psicoanálisis es una opción que tiene un recorrido y que tiene realmente una cuestión de elección muy relacionada con el deseo. Pero yo creo que para llegar a eso hay que poder sentarse un buen rato con los libros y después poder como empezar a decir, bueno, esto sí, esto no. Sí, luego me parece interesante porque ¿qué concepto hay de facultad, de universidad? ¿No? Pero la verdad... Enseñanza. Claro. Porque esto está relacionado con lo que vos traes, ¿no? Tenemos los estados que nos merecemos, tenemos las facultades que nos merecemos. De alguna manera... no desligaría, no me desligo del estado que tenemos, de la facultad que tenemos, porque si no queda en manos de otro. Se va a votar dentro de poco. No, puede que siga el mismo intendente. Vaya a saber. No, pero en esto de la inversión dialéctica, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros como sociedad? Sí, nosotros como sociedad, por ahí, qué sé yo, en Santa Fe gana del CEL. Bueno, claro. Es lo que tenemos una responsabilidad. Claro, a eso voy. Porque si dejamos que el Estado, que es un enteleque que va a separar donde está, es el culpable de los males, ahí nosotros no tenemos nada que ver. Somos sujetos pasivos de la maldad del Estado. Creo que pensar la cultura, más dispositivos, meternos en política, meternos en lo social, meternos en la facultad, preguntarnos para qué, preguntarnos por qué. Yo decía al comienzo, estoy impresionado la cantidad de gente que llama acá preguntando si los cursos que damos tienen título oficial. Nosotros ponemos el currículum de los profesores. Creo que somos los pocos cursos que ponemos la publicidad, los que trabajamos en el curso y el currículum, para que sepan de dónde venimos, dónde estudiamos. Después, si el título lo valida el ministerio, es un tema que a mí me importa poquísimo. Quise tener un título para tener matrícula.
para no ser un delincuente y andar atendiendo pacientes sin título, sin matrícula, perdón. Sí. Pero la verdad que si yo tuviese que volver a hacer toda la carrera que hice, me quedo con la psicología social que no me da la matrícula. Pero con esto quiero decir que quiero introducir un pequeño concepto que vos enunciaste, que está vinculado con otro y con la crueldad y con el abuso y con la violencia. El super-yo en Freud es un concepto muy complejo, que por momentos tiene, según Freud, dos lógicas totalmente distintas. Y ahí es donde nosotros nos plantamos y decimos, no, la misma instancia no funciona como amenazante, condenatoria y además protectora. Porque si vos me amenazás, me condenas y me castigás, no me protejas. Por lo cual, para nosotros el super-yo no tiene ningún aspecto protector. No es el que instaura la ley en términos de límite. Es el que amenaza, condena y castiga. Palabra de Freud. Y de hecho lo dice, es el heredero del complejo de Edipo, castración. El complejo de Edipo se resuelve con la amenaza de castración. Entonces, si el heredero de la amenaza, que es el que resuelve el complejo, es el super-yo, para mí es el super-yo, es el que amenaza castrarme y me amenaza muy eficazmente, porque eso dura toda la vida después, y me condena y me castiga. Y ya la culpa es el castigo. Ya no hace falta que demasiados síntomas. Ya sentirme culpable por llegar tarde, me estoy castigando porque llegué 10 minutos tarde. Pero hay algo peor, y esto es un concepto... Para ver qué hacen ustedes. Claro, Hay un concepto que sí es... estaban preparados. No, preparado. Está todo preparado, está todo guionado. Un concepto original que figura en la base de tesis de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, que son de términos originales validados por la comunidad científica de la asociación, a la cual pertenecemos, con Alfredo Grande, en el área de psicoanálisis y clínica social, que son los ideales del super-yo. Como existen los ideales del yo, están los ideales del super-yo. Por lo cual, los ideales del super-yo es la instancia psíquica que hace que terminemos amando al represor. Y de esto podemos dar ejemplos de violencia muchísimos. Bonavena, Monzón y otros que también, porque no quiero nombrar, porque no me den problema, ídolos que todavía siguen apareciendo en la televisión como su rememoranza de los ídolos. Y eran tremendos. Uno tiró por el balcón a la mujer, la mató, el otro cagaba piñas a todas las mujeres que podía de cerca. Y aparecen idolatrados por una cultura y una comunidad que todavía a ellos y otros que han estado presos por abuso y tienen programas de televisión y hablan de fútbol permanentemente, siguen siendo idolatrados por una comunidad, por ejemplo, también como El Padrino. Una vez la película del Padrino me decía, este es bueno. No, El Padrino es bueno. Mira, justo y bueno. No mata un montón de gente. Y ahí es donde creo que hay otro elemento para pensar. ¿Qué hay en la cultura que termina dándole un valor positivo a la violencia física, al poder a través de la crueldad, que en psicoanálisis explicado definimos como la planificación del sufrimiento, a diferencia de la violencia, ¿no? Que es necesaria para vivir, para comer, para tener relaciones sexuales, para poder sobrevivir desde cualquier punto de vista, que es parte de nuestra constitución. La crueldad es la organización planificada, definición de Alfredo, de la violencia y el sometimiento. Entonces no es lo mismo la crueldad, el abuso, que es algo parecido a la tortura, donde no existe un tercero que ordene la relación, donde no existe realmente una legalidad donde dos personas se pongan de acuerdo, pero no sé, quizás este es el fundamento de todo abuso. Y es donde todavía no nos hacemos cargo que existen un montón de ídolos y que algo de esto está valorado socialmente. El macho es el que caga piña a la mina, que caga piña a todo. Quizás no dentro de los círculos donde nos movemos nosotros, donde estamos todos rodeados de gente que piensa estas cosas y bueno,
Pero basta salir 10 cuadras para cualquier lado y encontramos tipos y mujeres que avalan este pensamiento que ha sostenido el patriarcado durante siglos y que sigue sosteniendo